Disfruto viéndolos morir. Hoy te cuento quién fue Richard Ramírez y la crónica de su caso. Nacido en la ciudad del Paso, Texas, en 1960, Richard, o Richie como le solían llamar familiarmente, era un joven tímido, retraído y solitario, que no podía interactuar con sus compañeros de escuela como quería al padecer episodios de epilepsia. Esto lo aislaba y se sentía rechazado e incomprendido. Tampoco ayudó a haber nacido en una familia muy estricta, donde su padre le propinaba golpizas tanto a él como a su madre y sus hermanos. Los golpes eran continuos en pos de disciplina, pero fue la epilepsia lo que produjo un absoluto miedo a la muerte. Su única forma de superarlo era visitar cementerios y transformar aquel pavor en una completa fascinación. Con los años, este aislamiento generaría en él una especie de resentimiento, frustración y sed de venganza, sobre todo al tomar como mal ejemplo a su primo Mike. Por cierto, el ex soldado jamás pisó la cárcel por haber matado a su mujer, sino que fue enviado a un centro psiquiátrico donde fue diagnosticado por estrés postraumático tras la contienda. Pero antes de estos asesinatos, los primos pasaron mucho tiempo juntos y Mike le enseñó a ver todo tipo de atrocidades y posturas sexuales como algo normal. Al creerse superior, una especie de dios con el poder de decidir quién vivía y quién no, Richard comenzó a emular a su primo mayor, con tal de que lo aceptara. Por eso comenzó a fumar, a asaltar y matar animales de granja, a efectuar pequeños robos, realizar allanamientos, y todo con un único objetivo: conseguir sustancias. Richard se convirtió en un adolescente peligroso, en uno más gracias a Mike. Ambos formaban parte de un grupo criminal. Aquella violencia con la que se había empapado gracias a su primo generó en Richie fantasías. Durante los siguientes años también influyó en él la existencia de la doctrina satánica. Su adoración por Satán hizo mella en un adolescente que solo encontraba paz glorificando al maligno. Creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Yo solo encuentro paz hablando con él. Así hablaba Richard sobre su creencia en el maligno. Su personalidad había encontrado una vida de entendimiento en esta religión. Para Richard, Satán era un dios. También le influyó la música rock de grupos tan legendarios como AC/DC, cuyas canciones hablaban del infierno y el diablo. El segundo punto de inflexión inició cuando Richard se mudó a Los Ángeles. Allí, vagando sin rumbo, continuó con las sustancias y robos a menor escala. Le tomaron las huellas, algo crucial en esta historia. Pasó hasta 6 meses en la cárcel y al quedar libre comenzó a robar y acosar gente. Incluso durante varias horas secuestró a niños con el único objetivo de traumatizarles. Aquello le divertía. Se había convertido en la mismísima reencarnación del demonio, como llegó a autodenominarse, tanto físico como mental. Hasta el aliento le olía al mismísimo Averno, putrefacto por su falta de higiene. La suma de todos estos ingredientes lo llevaron con 24 años a estrenar su particular ritual sanguinario. Este ritual lo convertiría en un monstruo, en un verdadero asesino serial. Su primera presa en esta particular cacería fue Jenny Vico, de 79 años. Esto ocurrió en un caluroso verano de 1984. Los vecinos del barrio Glassell Park de Los Ángeles dormían con las ventanas abiertas, hacía mucho calor. En el apartamento de la anciana reinaba el silencio y corría una leve brisa por su dormitorio. Un extraño vestido completamente de negro y con guantes merodeaba sigiloso por las distintas estancias. Portaba un afilado cuchillo de caza de unos 15 centímetros. Este sujeto buscaba joyas para llevarse. Decepcionado por no encontrar lo que buscaba, Richard acuchilló salvajemente en el pecho y en el cuello a Jenny. Lo hizo con tanta fuerza que casi le quitó la cabeza. Después hizo cosas horribles con su cuerpo. La mujer no tuvo tiempo de defenderse durante el ataque. Uno de los hijos que también residía en el bloque encontró su cadáver. El crimen de Jenny fue el primero de una larga lista de asesinatos que se alargó hasta agosto de 1985. Su modus operandi le hacía ser extremadamente peligroso porque Richard no era metódico, ni ordenado, ni siquiera era inteligente. No seguía un patrón determinado. No tenía preferencias en cuanto a las víctimas. No le importaba si eran mujeres, hombres, niños o ancianos. Richard era impulsivo e inhumano. Esto le hacía ser tan impredecible como letal. En cada ataque utilizaba armas diferentes, desde un bate de béisbol, un cuchillo de caza, un puñal y varios modelos de pistola. Estos crímenes no tenían ninguna conexión, pero cada uno de ellos estaba impreso en una crueldad inconcebible. Desde un tiro a sangre fría en la casa de la joven Dale Okazaki de 33 años después de allanar su domicilio, pasando por las decenas de cuchilladas a la italiana Maxine de 44 años, a la que entre otras cosas había sacado los ojos a su marido tras matarlo. Ambos dormían en su cama cuando ocurrió este terrible suceso, por no mencionar que hizo cosas atroces con Ruth Wilson mientras encerró a su hijo pequeño en un armario.
La mujer logró sobrevivir al brutal ataque y cuando testificó ante la policía no solo dio una descripción perfecta de su agresor, sino que no podía olvidar su aliento. Cuando el cazador atacaba, las consecuencias eran nefastas. Sin embargo, sus actos eran erráticos, torpes y dejaba evidencias en todas las escenas del crimen. Aparte de ir a cara descubierta, le hacía identificable para los demás. La policía encontró la impresión de unas zapatillas deportivas y también de huellas dactilares. Era cuestión de tiempo, o más bien de tecnología, que lo identificasen. No había día que los medios de comunicación no informasen sobre el acosador nocturno. La furia y la fuerza empleada en cada asesinato le hacían comparable al mismísimo Jack el Destripador por aquello de perpetrar sus asaltos al caer el sol. En el verano de 1985 la escala de violencia llegó al punto más alto. Para ese entonces, Richard llevaba 23 víctimas y 12 asesinadas impunemente mientras tarareaba Night Prowler de AC/DC. La canción se convirtió en su himno criminal. Se dispararon las ventas de armas, de alarmas de seguridad y perros guardianes. Nadie se sentía seguro en casa. Pero un error en su última cacería llevó a Richard hasta la mismísima policía. Era la madrugada del 24 al 25 de agosto del 85. El homicida asaltó una vivienda del barrio Mansión Viejo en el condado de Orange. Era el domicilio de la joven pareja formada por William Carnes e Inés Erickson. Ramírez entró en el dormitorio mientras dormían y descargó 3 tiros a bocajarro en la cabeza de William. Inés se despertó por los disparos y se quedó en estado de shock mientras aquella sombra la observaba. Richard merodeó la casa en busca de algo de valor y tras no encontrar nada, torturó y abusó a la chica hasta que ella le dijo que su novio tenía un escondite donde guardaba dinero. Horas más tarde, tras apuntarla con la pistola, Richard decidió marcharse y dejarla con vida. Ese sería su gran error. La joven no solo dio una descripción exacta de su agresor, sino que éste dejó huellas dactilares por todos lados. Las autoridades del estado de California por fin disponían de un sistema de identificación de huellas dactilares y era cuestión de tiempo que lo encontraran. Recordemos que en 1982 Richard fue fichado por la policía y estuvo en la cárcel por tráfico y consumo de sustancias. El testimonio de la sobreviviente del último ataque, Inés Erickson, sirvió para encontrar el coche del asesino. Se trataba de un Toyota familiar color naranja. A este se suma otro testimonio, el de un muchacho que mientras arreglaba su bici en el garaje memorizó la matrícula al resultarle muy misteriosos sus movimientos. A la mañana siguiente, el joven acudió a la policía. Los agentes localizaron un Toyota en un McDonald's, lo que les llevó a investigar a su propietario, Richard Ramírez, mientras este visitaba a unos familiares en Tucson. Se analizaron las huellas del vehículo, confirmando su identidad como el acosador nocturno que había aterrorizado Los Ángeles. Al regresar intentó tomar un autobús, pero fue reconocido por los pasajeros. Al bajarse, trató de robar un coche, pero este fue perseguido y atrapado por vecinos. Finalmente, Richard fue acusado de 31 delitos y 14 asesinatos. El circo mediático que generó Richard Ramírez durante su juicio comenzó en el mismo momento de su detención. El delincuente primero no quiso declarar y cuando lo hizo declaró su inocencia. El juicio tardó 3 años en celebrarse, arrancó el 30 de enero de 1986 y se alargó hasta el 3 de octubre del 89. Pero, ¿por qué estaba pasando esto? La cosa es que Richard cambiaba continuamente de abogado y cuando no daba muchos pretextos. Hubo muchas irregularidades, se trataba de un caso de extrema complejidad. Por un lado, por los más de 100 testigos que había, pruebas, evidencias, tenían de todo. Y por otro, una elección del jurado que estuvo marcada por la entrevista de más de 1.600 candidatos. La vista se convirtió en un escándalo, con Ramírez desafiando a todos y generando terror. Gritó cánticos satánicos y se tatuó un pentagrama invertido. Se proclamaba superior a los demás y manifestaba su disfrute por intimidar y matar, presentándose como un cazador de presas en un acto de locura extrema. Ocurrieron sucesos insólitos durante el juicio, como el asesinato a tiros de un miembro del jurado. Todos sospecharon del acusado, autodenominado líder de los asesinos, quien había amenazado a todos los que se opusieran a él. Sin embargo, un grupo de fans que admiraban a Ramírez no temían por su seguridad, entre ellas Doreen LaJoy. Se enamoró del condenado y se casaron en 1996. La mujer expresó su felicidad ante los medios de comunicación y pidió respeto en su día. El 3 de octubre, Richard se declaró culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 abusos, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El tribunal lo sentenció a pena de muerte. Hasta el día de su ejecución en la cámara de gas, el acosador nocturno esperaría en la prisión de California. Tras escuchar la sentencia, Richard gritó sarcástico: «Adiós, amigos, el acosador nocturno se despide. Nos vemos, Disneyland». La muerte no le llegó a modo de ejecución, sino por un linfoma. Murió el 7 de junio de 2013 a la edad de 53 años como un auténtico fenómeno social.
Una estrella mediática que contestaba las cartas de sus admiradores. Y hasta aquí. Conocían esta historia.